es una presentación de Banco Santander y su préstamo para pymes con garantía SIGA. Santander, el banco que banca a las pymes. Muy bien, seguimos en la mira con el presidente de CODICEN, con Robert Silva. Leti. El sábado se celebraron las elecciones para representantes del CODICEN y los dos cargos quedaron en manos de los sindicatos. ¿Cómo esto afecta a la gobernanza? Bueno, lo que me parece muy bueno celebrar, y creo que es algo a reconocer, es que en la nueva estructura organizacional de la ANEP hay representantes docentes, se celebraron unas elecciones y los docentes eligieron a los mismos. Se van a integrar cuando la Corte Electoral realice el escrutinio definitivo, y a partir de ahí serán muy bienvenidos para avanzar fuertemente en el proceso de transformación educativa que ya hemos iniciado y creo que es clave para el país. Ya sabemos que todos van a votar en contra, ya sabemos, o sea, no hagamos cinismo cuando ya sabemos cómo es la historia. ¿Qué pensás que va a ser? ¿Va a ser una cuestión de debate permanente allí dentro? ¿Va a haber que hacer muy ejecutivo para que las cosas no se empantanen ahí? Nosotros hoy por hoy tenemos dos representantes docentes, con la diferencia de que uno fue electo por las listas sindicales, o sea, ya tiene el PIT-CNT un representante, o los sindicatos de la enseñanza en el CODICEN, y otro fue electo por una lista independiente, que me sustituyó a mí. ¿Se acuerdan que en 2016 me eligieron a mí? Nosotros debatimos muchísimo, tenemos sesiones de muchísimas horas, porque el tema educativo implica el debate. Siempre vamos a procurar llegar a acuerdos, tender puentes. Yo digo esto pensando en que, en la medida que este gobierno pretende incorporar cambios, ¿no? Esa es la idea. Sí, tal cual, estamos en eso. Uno piensa que se van a hacer más intensos estas diferencias y los debates, sí. ¿no? Yo creo que nosotros tenemos públicamente diferencias. Sí, claro. Tenemos públicamente diferencias y es de suponer, y no hay por qué no decirlo como decís vos, para no caer en cinismo, que sobre esas diferencias van a estar sobre la mesa. Claro. Creo que van a haber debates, creo que vamos a procurar acuerdos con espíritu amplio, atendiendo el bien supremo de la educación, que son sus estudiantes, introduciendo transformaciones impostergables. Y bueno, si no hay acuerdo, votaremos. Creo que eso es la esencia de la democracia. Los órganos colegiados son así. Somos 5 integrantes, más los directores generales que se integraron ahora con la última reforma, y bueno, votaremos y las mayorías decidirán. Recién mencionabas los cambios sustanciales. ¿Qué rol cumplen los sindicatos en estos cambios? Yo creo que en toda estructura organizacional, cualquiera sea de cualquier actividad, el sindicato siempre cumple un rol importante. Yo siempre he dicho que no hay que confundir a los sindicatos con los dirigentes sindicales o con algunos dirigentes sindicales. Yo puedo tener diferencias con algún dirigente sindical, pero como gobernante mal me puede ir si yo por tener esas diferencias, bueno, trato de sacar totalmente al sindicato. Siempre hay que tratar de tener un diálogo, procurar un acuerdo, entender los puntos de vista que ellos plantean, porque representan a los que están sindicalizados, pero saber que hay un problema que la educación ha tenido en los últimos tiempos, que es el abordaje de las situaciones complejas que tenemos y tomar decisiones. Uno tiene que ser consciente en estos lugares que cuando llegamos no vamos a complacer siempre a todo el mundo. Siempre algún sector no va a estar de acuerdo. Y bueno, tendremos que administrar nuestras diferencias. Ahora, Rubén, aquellas listas, aquella posición, aquella línea que te llevó a vos al CODICEN como representante de los docentes, recibió en estas elecciones una paliza electoral, ¿verdad? Por amplísima mayoría las listas gremiales impusieron estos dos cargos. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasa? Se están consolidando las diferencias entre los docentes, porque los votaron evidentemente gente que no está sindicalizada eventualmente, ¿no? Porque fue altísima la votación. Sí. 44.000 en 60.000. Hubo ¿no? más votos que sindicalizados. Por eso. Sí. Por eso, sí, ¿qué está pasando? No hay dudas. Yo acá lo que creo es que hubo una serie de factores, tendrían que explicarlo quienes estuvieron, ¿no? Porque yo no estuve en la contienda electoral. Procuré en todo momento quedarme al margen. Conozco, y es cierto, y como conozco creo que hay unas diferencias que yo las padecí cuando fui candidato. Hay un tema de estructura y de logística, ¿verdad? Todo el aparato del sindicato en cuanto a lo económico, en cuanto a los recursos humanos, puesto a disposición
de las listas. Hay un tema también fundamental que para mí es bien importante, que es que se generó en el marco de estas transformaciones que nosotros estamos iniciando, llevando adelante, y lo voy a decir con todas las letras, mucho relato, mucha falacia, mucha mentira. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, desde que no iban a haber más los liceos nocturnos, hasta que se elimina el bachillerato artístico, hasta que, bueno, que se van a perjudicar a los docentes por modalidades de elección de horas diferentes, hasta que no va a haber más humanidades, no va a haber literatura, filosofía. Todo eso comenzó a gestarse en el sistema educativo. Y muchos, tras la generación de ese miedo, pretendieron obtener, y quizás lo obtuvieron, rédito electoral. Y creo también que se generó una situación diferente por algunas decisiones, que quiero decirlo claramente. Yo tengo muchos amigos docentes, y me decían, che, Robert, ¿cómo vas a llevar las clases hasta el 28 de diciembre? ¿Cómo vas a extender las clases hasta el 21 o hasta el bachillerato por primera vez en la historia van hasta el 3 de diciembre, Robert? ¿Cómo el CODICEN va a hacer eso? Hay un interés superior a atender. Hay que trabajar por una situación de pandemia que le golpeó fuertemente a nuestros estudiantes. El país necesitaba estas decisiones, que pueden no ser simpáticas, esta como otras que adoptamos. Pero nosotros somos gobernantes y tenemos que mirar el interés general. Y los docentes y sus intereses, que hay que defenderlos y los defendemos a capa y espada, son parte de todos los intereses que hay que atender para mirar ese bien superior. En época de pandemia, se lo dije a mis amigos docentes, sé que la medida no es simpática, pero la necesitamos. ¿Cómo fue que dijo Da Silveira? Bueno, eso era, Da Silveira frente al paro del 28 de octubre del sindicato, dijo que sabe que FENAPES no es parte de la solución, sino que es parte del problema. ¿Usted opina lo mismo? Yo creo que nosotros, ante la situación de paro, siempre lo dije, pero en época de pandemia ni que hablar, tenemos una generación de perjuicio. Y yo lo dije, a los que menos tienen. Y capaz que hay algunos que no les gusta que lo diga, pero es cierto. Comparte básicamente esto, Robert. Yo lo que comparto es que el paro, en general, pero en particular en una situación de pandemia... Pero dejamos de lado el paro. Sí. El concepto que FENAPES tiene... Que nosotros tenemos, que hay muchos actores que muchas veces... Bueno, yo lo dije en algún momento, ¿verdad? Miren, yo he tenido muchas dificultades o tomar decisiones importantes en la vida, personal y profesional. Quizás de las más dificultosas y que más duda e incertidumbre me generó, junto con el equipo del CODICEN y con el presidente de la República y el ministro, etcétera, fueron las de vuelta a clase, la del retorno a la presencialidad en época de pandemia. Y yo lo dije en algún momento, pues siempre habían algunos actores que estaban parados en la vereda enfrente, tirando piedra, diciendo, no podemos tener la presencialidad. Cuando no teníamos la presencialidad, tenemos que tener la presencialidad. Y lo dije porque lo pienso, porque muchas veces se ponían del lado del problema y no de la solución. Y muchas veces con otros, que quizás no tienen tanto micrófono, uno se sienta en torno a una mesa y logra encontrar acuerdos. Yo creo que acá la educación no le hace bien, como muchos lo hicieron, incluso en esta campaña electoral de la ANEP, en la cual nosotros no participamos, ponían las cosas en blanco y negro. Los multicolor y los sindicatos. Y saben que no es así, porque hay mucha gente que puede haber votado a partidos que integran el gobierno, que votaron a representantes de las listas sindicales porque los consideran buenos representantes. Entonces creo que a la educación le ha hecho eso mucho mal y le va a seguir haciendo mientras pongamos las cosas en blanco y negro. Hay que ponerse a trabajar por la transformación impostergable que tenemos que hacer, porque nos tiene que dar vergüenza los problemas que nosotros tenemos en la educación. Tuvimos 2 años de pandemia que nos atrasaron una cantidad de cosas, porque hay que reconocerlo, y ahora hay que poner el pie en el acelerador. Y bueno, discutiremos, dialogaremos, pero hay que tomar decisiones. ¿Y estamos a tiempo para hacer esa reforma? Estamos muy a tiempo, porque mira, nosotros ya empezamos con algunas cuestiones. Miren, yo creo que no es la solución a los problemas de la educación del Uruguay, pero acá a esta mesa ha venido mucho especialista, gente que se ha involucrado o ha dedicado su vida a la educación y lo ha dicho. Nosotros tenemos un problema sustantivo en la educación del Uruguay, que es el tema curricular, que es la estructura curricular. Sí, ¿cómo lo tenemos pensado? La inicial, la primaria, la secundaria, la técnica. ¿Cómo evaluamos? ¿Qué enseñamos?
¿Para qué enseñamos? ¿Cómo lo hacemos? Las prácticas pedagógicas, las prácticas de enseñanza y de aprendizaje. Esos son los grandes problemas que nosotros tenemos que abordar. Y nosotros hemos iniciado con un equipo liderado por una profesional de primera línea, junto con otra cantidad de gente de la ANEP y de fuera de la ANEP, que es Adriana Aristimuño. Hemos iniciado un proceso de transformación y de cambio. Yo estoy muy esperanzado que en el 2023 podamos consolidarlo. Y hemos iniciado además en el marco de consulta a los docentes, consulta a los estudiantes. Ya hemos invitado a los partidos políticos a generar mesas de trabajo. Vamos a recorrer el país hablando con la gente. Hay algo que no te juro que no logro entender, ¿no? ¿Cómo es posible, con el nivel de crisis en que se encuentra la educación, que no haya, no te digo 5, 3 puntos, 3 en la que todos los partidos puedan plantar bandera y decir, en estos 3 puntos acordamos? Porque no puede ser que no haya 3 puntos sobre los cuales hacer un cambio que tenga un consenso político, porque sin consenso político esto va a ser un lío. Yo estoy de acuerdo. Nosotros hemos invitado a los partidos políticos a generar esas mesas de trabajo justamente en procura de esas cuestiones, que las hay. Porque yo, antes de estar como presidente en un cargo ejecutivo, era asesor de un partido y integraba mesas con representantes de todos los partidos. Y hay muchos acuerdos que tenemos y que existen. ¿Se acuerdan que en la época de Mujica, en el 2010, él convocó un acuerdo sobre la educación? Y hubo un pacto que lamentablemente muchos de sus puntos después no se cumplieron. No se cumplieron. Y no se cumplieron por una cuestión que yo lo dije en aquel momento, porque los que estaban en el lugar que estoy yo no estaban de acuerdo. Entonces, lo fundamental es que la autoridad autónoma, que es única en el mundo, en un sistema educativo somos únicos, que tenemos un organismo autónomo del Ministerio de Educación, del Poder Ejecutivo, que regula. Lo que no estaban de acuerdo eran los propios delegados políticos. Claro, del CODICEN. Exacto. Entonces, no llevaron adelante todas las cuestiones que se habían abordado. Entonces, nosotros creemos que hay ciertos puntos o ejes transversales. Miren, les voy a poner un ejemplo, para que vos veas que la voluntad, ustedes vean, y la audiencia, de que hay voluntad de seguir y de generar una política de Estado. En la administración anterior se trabajó sobre un marco curricular que todo el mundo ha hablado, ¿no? Un paraguas sobre rebajo del cual estén los perfiles de egreso, las progresiones, cambiar la evaluación, que es arcaica en este país. Nosotros estamos tomando lo que venía de la administración anterior y vamos a partir de esa base generar algunos cambios y algunas adecuaciones a lo que creemos, porque nos parece que es fundamental no llegar y decir nosotros somos los cracks, llegamos a hacer todo bien y tenemos la solución a los problemas. Entonces, creo que eso resulta fundamental, trabajar sobre lo que se ha avanzado para respetar el trabajo de tanta gente independientemente del gobierno y generar nuevos insumos para concretar. Si el gobierno se terminara hoy o mañana, ¿no? Mañana se termina el gobierno, ¿hasta ahora qué se hizo? ¿Podemos decir que se hizo algo? Sí, nosotros tenemos iniciado el proceso de transformación curricular. Tenemos iniciadas acciones bien concretas y específicas y muy importantes. ¿Qué significa iniciado? ¿Cuánto demora ese proceso en terminar? Y bueno, nosotros creemos que tenemos establecido un cronograma que nos lleva todo el 22. El 22 nos lleva continuar en la generación de primero el marco, que es lo que se está trabajando, luego los perfiles, para que la gente entienda qué se espera que haya aprendido un niño cuando termina un ciclo educativo, eso es el perfil, qué competencias. Luego las progresiones, por aquello también para entendernos, ¿no? De que vos a veces vas transitando tu ciclo educativo y vas repitiendo aprendizajes. Los conocimientos se van superponiendo de una manera reiterativa. Bueno, eso lo queremos cambiar. Hemos trabajado en ese sentido y el 22 es un ámbito de diálogo, es un ámbito de concreción de esos cambios y de capacitación y formación de docentes. Tenemos cuestiones ya comenzadas bien importantes. Hicimos un concurso de más de 2.000 personas que se está desarrollando en primaria. Establecimos los centros María Espínola. ¿Se acuerdan que se habló mucho de los liceos modelo, de las cuestiones que hay que cambiar? Bueno, tenemos 12, es incipiente, pero 12 que incluso toma centros rurales, que al medio rural tantas veces se lo deja fuera de los cambios. Ya aprobamos 17 más para el año 2022, o sea que vamos a andar entre 29 y 30 centros de UTU, que son los que atienden a los más pobres de la educación media, los que tienen mayores dificultades, y centros educativos de secundaria. Entonces, esas son cosas que llegaron para quedarse. Consolidamos los planes focalizados para la enseñanza de matemática, de lengua y de habilidades socioemocionales. Algunas de las cuestiones en las cuales hemos avanzado, y si se terminara hoy el gobierno, bueno, quedan algunas cosas hechas y otras consolidadas, como la extensión del tiempo pedagógico en educación primaria. ¿Y hasta dónde se está dispuesto a ir en la confrontación con los sindicatos? Sabemos, acá hubo expresiones
radicales de un Mujica diciendo hay que hacer pelota a los sindicatos para poder cambiar, ¿no? Y otras durante el gobierno pasado que, siempre me acuerdo yo del Promejora, ¿no? Sí. Una pequeña prueba piloto que fracasó porque los sindicatos no quisieron llevarla adelante. No hay otra razón que esa. Si no hay que preguntarle a Corvo, ¿no? ¿Se está dispuesto a ir a un choque, si es necesario, a un choque definitivo, a un choque que nos va a llevar a una huelga, es un hecho, nos va a llevar... ¿Pero se está dispuesto a eso o no? Nosotros estamos dispuestos a transformar la educación de este país. El país no puede darse el lujo de tener otro periodo de gobierno sin que cosas sustantivas e importantes pasen en la educación. Para mí, Robert, si este gobierno no logra introducir cambios en la educación, va a ser un fracaso el gobierno. Sí. ¿Me entenderás? La economía estará bien, todo lo que quieras, ¿viste? Pero la economía va y viene. Pero esto es seguir profundizando esta brecha que tenemos. Si no hay cambios en la educación, va a ser un fracaso. O sea, te recae sobre vos una parte importante de eso. Sí, ¿no? sí. A ver, nosotros somos conscientes de que tenemos... Otra cosa que estamos trabajando es que también a uno le preocupa y nos estamos ocupando junto con el MEC, es a la formación de docentes. A ver, yo les dije, miren, la transformación curricular. Y si ustedes me preguntan, ¿y cuál es la segunda cuestión fundamental para poder tener impacto? Es tener los mejores profesores y las mejores maestras. Bueno, eso iba. Lo dijo Varela. Para ser maestro vos tenés que estar egresado de magisterio, pero para ser profesor de secundaria no necesariamente tenés que estar egresado de IPA, ¿no? UTO o secundaria. Eso se va a cambiar, no va a ser radical porque lleva un tiempo, hay muchos docentes que no están egresados, pero la pedagogía tiene mucho que ver en el aprendizaje. ¿Cómo se va a implementar eso? Para tener la mejor maestra y el mejor profesor y apoyarlo, nosotros tenemos que hacer 3 cosas que son clave. Uno es la formación inicial, la de grado, cambiar, que no pasen cosas como pasaron en este país, que repartimos computadoras, que creamos un plan Ceibal y no hubo formación en tecnología para los docentes. Y la pandemia nos dejó en evidencia lo poco y lo mal que usábamos todo el sistema tecnológico y la inversión que este país había hecho en tecnología. 2, tiene que haber desarrollo profesional en la carrera, pasa en toda actividad. Ustedes como profesionales que son, se están permanentemente profesionalizando. Los maestros tienen que tener esa posibilidad y los profesores también la tenemos que tener. Tercero, la carrera, que es un tema que en eso te voy a decir no hemos podido avanzar. Solo hicimos una cosa, que darle estabilidad a los docentes efectivos en un departamento que es en Flores, que eligieron por 3 años, y en los centros de Espínola, para que no estén eligiendo todos los años. Vamos a ver si podemos avanzar en eso. Y lo otro que hay que avanzar, que no solo la antigüedad sea el premio para poder ascender. La estabilidad, es decir, que no haya rotación permanente y que el estímulo al que se forma, al que es bien evaluado, al que cumple con su tarea, como la enorme mayoría de los docentes, hay que introducirlo. Si ustedes me dicen, ¿es un gran desafío? Sí, es un gran desafío. Vamos a tener confrontación por algunos temas, bueno, y la vamos a tener y tendremos que dialogar. Yo soy un convencido que la mayoría de los docentes quieren que existan nuevas formas de poder ascender en la carrera, quieren que se los estimule con su formación y quieren cambiar un plan de formación docente del año 2008 que es muy malo y lo tenemos que hacer. Lo venimos discutiendo hace décadas y no lo logramos. Ahora la Ley de Urgente Consideración estableció un mecanismo de reconocimiento universitario por el MEC que ojalá lo podamos concretar y en definitiva iniciar ese proceso. Estos cambios que se necesitan, perdóname Leticia, si la LUC se deroga, ¿se pueden implementar igual? No. A ver, el reconocimiento universitario de maestros, volvemos a... ¿Va a ser un fracaso? ¿La educación va a ser un fracaso? Si la LUC, si la ley está llamada de urgente consideración... No, se deroga parcialmente. Algunos de los artículos que se pretende cambiar son todos estos que hablo del reconocimiento universitario. Volvemos a foja cero. O sea, si la LUC se deroga, nosotros no tenemos mecanismos normativos, porque la Universidad de Educación no salió, y porque esto se derogaría para poder darle títulos universitarios a maestras y a profesores. No saldría la reforma, no habría cambios. No habría cambios en poder darle título universitario a los maestros. Pero ¿hay margen, si la LUC se deroga, para hacer cambios importantes? ¿O no? A ver, nosotros en la educación, yo creo que la LUC ha impactado positivamente en generar un plan nacional de educación que el país no tenía, ha impactado favorablemente en esto de los maestros, título universitario, ha impactado a mi criterio favorablemente en la gobernanza, nos ha hecho mucho bien estar en torno a una mesa con la directora de primaria, secundaria y de UTU. Entonces quiere decir que si eso se deroga, es una importante afectación. Pero no un golpe definitivo.
A ver, yo no sé si, no te podría decir que es un golpe definitivo. Sí es definitivo, los maestros no van a tener título universitario. No, está bien, está claro eso, pero me interesa saber si la luz se droga, si el gobierno sigue con el compromiso o tira la toalla ahí mismo. No, ¿cómo vamos a tirar la toalla? Nosotros entonces hay margen para cambiar. Nosotros podemos seguir trabajando fuertemente por generar una transformación curricular, por generar varias instancias de desarrollo profesional, como decía. Eso me quedo con eso, si la luz se droga, hay margen para introducir cambios. Hay margen para introducir cambios, aunque sería un misil en el proceso de transformación. Perfecto. Y hay que decir. Una pregunta más corta. ¿Te queda? No, porque en realidad ya la contestó. Muchísimas gracias, Robert, por haber estado. Bueno, un gusto estar acá y gracias por la oportunidad. Pues yo siempre digo que me gusta decirlo cada vez que estoy en un programa como el de ustedes. Para nosotros poder transformar la educación, necesitamos que los que están del otro lado tomen conciencia, que haya una conciencia colectiva y social de la necesidad de cambiar esta educación que tenemos. Y ustedes son aliados estratégicos. Cuando nos dan estas oportunidades de venir acá y hablar y debatir y en el acuerdo o en la discrepancia, empezar a generar esa conciencia colectiva. Yo discrepo un poco, pero no importa. Gracias. Vamos a ir a la tanda, ya volvemos.